Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos comenzando la clase dentro del programa Pensemos en Vacuna. Esta clase no va a tener interacción de alumnos porque la clase que se grabó, que tuvo un defecto, así que la estamos grabando de nuevo. Esta es una clase que ya se ha brindado con la interacción del alumno. Así que bueno, por ahora necesitamos subirla a la clase, así que la comienzo mostrándoles la presentación. Un minutito, por favor. Ay, no puedo poner presentación. Un minutito, ya la comenzamos. Disculpen esta demora. Bueno, ahora bien. Entonces comenzamos. La clase número 5 se llama Estrategias y oportunidades ganadas. En esta circunstancia que se ha avanzado tanto en la vacunación, esta clase vamos a trabajar sobre este tema de lo que significa las oportunidades ganadas dentro de lo que es la vacunación de la pandemia. No solo vamos a hablar de la pandemia, sino también de todo lo que significa la importancia, la envergadura que tiene la vacunación. En la clase vamos a ver primero qué es la promoción de la vacunación, después de oportunidades perdidas a oportunidades ganadas, o sea, la transformación de lo que se pierde cuando no hay vacuna a lo que se gana cuando hay vacuna. Y luego vamos a ver algunas estrategias de comunicación de las vacunas y vamos a dejar unos mensajes claves para que así puedan ejercitar fundamentalmente la promoción y la comunicación. Bueno, ¿qué significa promoción de la vacunación y en qué consiste? La promoción de la vacunación se requiere implementar diversas acciones para el acceso a la vacuna. O sea, el acceso a la vacuna, no hay un solo camino, no hay una sola estrategia, no hay una sola forma de implementar la vacunación. Hay numerosos caminos y numerosas estrategias. El complemento de las diversas estrategias genera el éxito de un programa de vacunación. Y se necesita alcanzar altos porcentajes de población vacunada que impidan la circulación de enfermedades inmunoprevenibles entre la población para que su control, eliminación y erradicación sea posible y duradera. ¿Y esto qué significa? Que se necesita verdaderamente una cantidad importante de personas que estén vacunadas para que realmente impacte en la población el sistema de vacunación que se implementa o el programa de vacunación que se implementa. Hablando de esto, nosotros vamos a hablar los principales objetivos de un programa de vacunación. El principal objetivo que uno tiene que tener claro es que la vacuna previene enfermedades y previene las muertes, o sea, son muertes evitables y enfermedades evitables en todas las etapas de la vida. Por eso es que el cronograma de vacunación, el calendario de vacunación, comienza desde el niño que nace hasta las últimas etapas de la vida de un individuo. Pasa por las vacunas contra las enfermedades transmisibles de la infancia hasta la vacuna de la gripe o del COVID a edades más avanzadas de la vida. Luego, una campaña de vacunación o un programa de vacunación tiene que tener claro y como objetivo que hay que instalar el concepto de vacuna como un derecho,
O sea, hay un derecho de la población a su salud. Por lo tanto, hay un derecho al acceso a la vacuna. Por eso es que se tiende a que la vacuna sea gratuita, para que así se pueda ejercer como un derecho. Si yo me quiero vacunar, que no requiera sacar de mi bolsillo dinero para poder vacunar, porque me puede pasar que no lo tenga el dinero y voy a perder el derecho a la salud, porque la vacuna es sinónimo de mejor salud y de mejor calidad de vida. Y por otro lado, instalar el concepto en la población de que de la vacuna como una responsabilidad. Yo no vivo sola en el mundo, por lo tanto, yo, en la medida que yo esté vacunada, estoy protegiendo también a mi alrededor, a mis pares, a los seres que conviven conmigo, a las personas que trabajan conmigo. Entonces, la responsabilidad que tiene un individuo por la vacunación es no solo para protegerme yo, para proteger mi vida, para protegerme de enfermedades, sino también porque las externalidades, o sea, lo que yo puedo volcar en la comunidad estando vacunada, es que prevengo la enfermedad. Por lo tanto, tengo una responsabilidad como ciudadano de que al no vacunarme yo no estoy protegiendo a los seres que me rodean. Por otro lado, alcanzar coberturas de vacunación óptima en todas las vacunas del calendario es lo que nos va a permitir verdaderamente tener un impacto de la salud. Si nosotros no alcanzamos un número importante, un porcentaje importante de población vacunada, es imposible trabajar o impedir que el virus o que la bacteria generen la enfermedad. Tiene que haber un porcentaje muy importante de población vacunada para que así se logre el impacto deseado con la vacuna. Y por otro lado, hay que sostener un rol rector estableciendo prioridades, quiénes se vacunan, a quiénes se vacunan primero, quién es la persona más vulnerable, cuáles son las poblaciones de riesgo, dónde están los niños, dónde están las embarazadas, dónde están los ancianos, dónde está la gente que puede morir por una enfermedad. Entonces, hay que mapear, hay que georreferenciar claramente a quién hay que vacunar primero y teniendo en cuenta el mapa de riesgo de la población. También generar recomendaciones consensuadas, o sea, las recomendaciones que se generan por la vacunación ya son patrones de recomendaciones y de comunicación que están establecidas desde un Ministerio de Salud de Nación, desde un Ministerio de Salud de la provincia. No es que cada uno puede sostener una comunicación, una información o instalar ideas propias respecto a las recomendaciones de la vacunación, a cómo vacunarse, cuándo vacunarse, en qué momento vacunarse, cuáles vacunas son obligatorias, cuáles vacunas no son obligatorias, qué vacunas conviene, en qué momentos conviene, qué tipo de vacunas hay que utilizar, en fin. Todo esto, en general, tienen que ser recomendaciones que ya están establecidas, que están consensuadas, que están comunicadas desde las instituciones, desde los estamentos gubernamentales superiores y que desde allí tienen que bajar a todos los niveles del país. También tienen que ser, por supuesto, recomendaciones sólidas y basadas en evidencia científica. El tema de la evidencia científica es lo que ha ido demostrando, por ejemplo, ahora en la vacunación del COVID, que los países que ya lograron un impacto positivo o un impacto de mejora en la salud respecto al contagio del COVID, son los países que primero vacunaron a la población y que obtuvieron una vacunación en niveles óptimos respecto a cantidad de personas. Entonces, resumiendo, los principales objetivos de un programa de vacunación entonces serían, primero, cuidar la vida y evitar muertes, o sea, trabajar sobre muertes evitables. Instalar el concepto de la vacunación
como un derecho, pero también como una responsabilidad. Alcanzar coberturas de la mayor cantidad de la población posible o de la población objetivo posible y sostener este rol rector de establecer prioridades y generar una comunicación o las recomendaciones que sean consensuadas, sólidas y con medicina basada en la evidencia. Estos son los principales objetivos que tiene un programa de vacunación y que se deben sostener a lo largo de la historia, sumando algunas alternativas y características o caracterizaciones de cada vacuna. Pero en general, estos cuatro pilares son los que a ustedes, como alumnos de este curso, pensemos en vacunas, como educadores, como gestores, como promotores de la vacunación, van a necesitar tenerlo claro y fundamentalmente desarrollarlo a todo esto para que así se puedan plasmar programas óptimos y programas de impacto positivo. ¿Qué estrategias son las que transforman las oportunidades perdidas en oportunidades ganadas de vacunación? Desde lo organizacional, primero pensando en las organizaciones, ¿no? Fundamentalmente la vacunación es transversal a todas las organizaciones. Y así como la salud está en todos los gobiernos, la vacunación depende de todos los gobiernos, de todos los estamentos, de todos los ministerios y de todas las instituciones que trabajan dentro de una comunidad. Depende de educación, depende de desarrollo social, depende de las mesas de trabajos locales. Cuanto más proyectos se generen para motivar y para impulsar la vacunación, mejor resultado vamos a tener en un programa de vacunación. Siempre la temática de la vacunación debe estar instalada en los programas de educación, en el colegio, en la escuela, en el niño, en el adolescente, inclusive en los niveles universitarios. Y también en todo lo que hace a las actividades sociales, en los barrios, en las comunidades, en las intendencias, en las comunas, tiene que haber dentro de toda la proyección de los programas y de proyectos, instalar la temática de las vacunas como una responsabilidad y como un derecho. Participar activamente desde las escuelas y organizaciones de la comunidad. Esto de salud más escuela, esto de salud y escuela, esto de llevar horas en la currícula de las escuelas, instalar la responsabilidad de lo que significa la vacuna, para que así estos niños que hoy están sentados en esas aulas, después también sean padres responsables, maestros responsables, trabajadores responsables y sostengan los programas y los cronogramas de vacunación a lo largo de su vida. De esa manera se va a poder erradicar todas las enfermedades inmunoprevenibles que tengan y que hayan podido tener la oportunidad de una vacuna. Esperemos que el COVID sea otra oportunidad más con la implementación de estas vacunas que por suerte están dando excelentes resultados. Luego hay que instalar la responsabilidad de solicitar el certificado de vacunación para la asistencia a los niños a la guardería o a la escuela para ver si desde la escuela se puede detectar que le falta vacunas al niño, no para castigar, sino para ayudar a completar su esquema de vacunación, su cronograma de vacunación. Al ingreso en la edad escolar hay que pedir obligadamente un certificado de vacunación. Ahora vamos a tener también, en algunos países ya se está pidiendo certificado de vacunación con el COVID para evitar también que la gente que empieza a transitar por razones comerciales, por razones de turismo, por razones laborales, traslade el virus del COVID de un país al otro. Por eso es que ahora se pide certificados de vacunación en el ingreso a algunos países cuando ingresan personas que pertenecen a otros países. Aprovechar las diversas situaciones habituales para el control del carnet de vacunación. Por ejemplo, el ingreso a la edad escolar, el ingreso en el secundario, el ingreso en la universidad, el ingreso laboral. Entonces, de alguna manera,
hay un contralor y se puede sostener un contralor de si tiene verdaderamente todo el esquema de vacunación. Y aparte porque el carnet de vacunación tiene que ser cuidado como un documento personal que identifica si uno ha sido responsable con la vacunación en las distintas etapas de la vida. Uno ha tendido hasta el momento a tener el carnet de vacunación a veces guardado en un cajón y hoy al carnet de vacunación hay que llevarlo en el movimiento diario porque es necesario a raíz de la pandemia ahora, se ha activado la importancia que tiene mantener el carnet de vacunación actualizado y poder mostrarlo y demostrar cuál es el nivel, el grado de cronograma cumplido con respecto a la vacunación. Después tenemos, bueno, estrategias también que transforman oportunidades perdidas en oportunidades ganadas desde el sistema de salud. El sistema de salud tiene una enorme responsabilidad con respecto a generar oportunidades de equidad, oportunidades de igualdad, oportunidades de accesibilidad a la vacuna. Por eso es que siempre se recomienda, sobre todo en etapas como estas, como pandemias, o antes del inicio escolar, antes del inicio de alguna etapa de secundario o de la universidad, brindar amplios horarios de atención al público en los servicios de vacunación. Que el servicio de vacunación nunca tiene que ser una barrera, nunca tiene que poner barreras y tiene que poder comunicar claramente a la población cuáles son los horarios que se vacunan y tener la mayor amplitud horaria para que así pueda acceder la gente, a veces por razones de distancia, a veces por razones de trabajo, no se vean impedidas de poder vacunarse. Generar también puestos móviles de vacunación en lugares estratégicos. No sé si ustedes han visto ahora como en la plaza de la provincia, en la Plaza Independencia, hay un puesto de vacunación, en la peatonal hay un puesto de vacunación, son puestos móviles que ahora se van a trasladar y que se van trasladando a lo largo y a lo ancho de la provincia, y eso está dando la oportunidad que a quienes no se han vacunado, por ejemplo, contra el COVID, o porque han estado transcurriendo la enfermedad, o porque han estado aislados por ser contacto estrecho, o porque verdaderamente han estado fuera de la provincia, o porque han estado transcurriendo otra enfermedad, o han estado operados o internados por otras razones. Hoy, con acercarse a los puestos móviles que están en lugares estratégicos de la provincia, puede uno llegar a acceder a la vacunación. Contribuir también en el acceso a los centros de vacunación, por ejemplo, facilitar información de horarios y lugares de atención. Los medios de comunicación tienen que tener también colaborar en esto para que así los ministerios de salud puedan facilitar información en horarios y lugares de atención. Acá tienen, por ejemplo, uno de los ejemplos que se ha puesto, por ejemplo, vacunación y testeo miércoles, jueves y viernes, peatonal Muñeca y Mendoza, de 9 a 13. Un mensaje corto, pero un mensaje claro. La gente sabe que puede ir de 9 a 13 a ese lugar, Muñecas y Mendoza. Entonces, en pocas palabras, decir lo que uno quiere transmitir y que se entienda claramente que si uno va en ese horario, uno puede acceder a la vacunación o al testeo en este caso, porque se está cumplimentando con el testeo. Y después también hay los recursos humanos juegan un papel tan importante dentro de lo que significa la vacunación, que una de las funciones que tienen en este momento los ministerios de salud de la nación, los ministerios de salud pública de las provincias, es mantener a todo su personal en actualización permanente respecto de qué vacunas nuevas hay, cuáles son los efectos adversos que puede tener una vacuna, qué vacunas se pueden combinar, en qué momento hay que ponerse una vacuna, cuánto tiempo tiene que pasar entre que he tenido una enfermedad o he transcurrido una enfermedad infecciosa o la enfermedad del COVID, hasta que me puedo poner otra vacuna. ¿Cómo podría combinar vacunas? Siempre, por supuesto, basado en la medicina, basada en la evidencia,
o en la evidencia científica, para que así no haya tampoco diferentes mensajes respecto al tema. Luego también la obligación de capacitar a actores claves involucrados en la promoción de la vacunación, como son todos los médicos de la provincia, del sector público, del sector privado, estén o no estén en contacto con niños o con adultos de riesgo. Cualquier especialidad tiene que ser promotora de la vacunación, lo mismo que el cuerpo docente primario, de jardines, secundarios, universitarios, de posgrados, o sea, los cuerpos docentes en este momento deberían estar todos capacitados como promotores de la vacunación. La vacunación en este momento, por ejemplo, contra la enfermedad del COVID, es una promoción que debe internalizarse en todo individuo, en todo ciudadano que esté en cualquier actividad para que así sea él a su vez promotor de la vacunación contra esta enfermedad. Involucrar activamente al personal de la salud, organizando no solo la vacunación en sí, sino charlas, capacitaciones, talleres, actividades que sean recreativas, pero que a su vez los profesionales de la salud puedan orientar para que así se promueva la vacunación, indagar cuál es la situación de vacunal de cada individuo integrante de la familia en una consulta o en una visita a una institución, aunque vaya por otra causa, una persona que va a un CAPS, que va a un centro de atención primaria, que va a una policlínica o que va a un sanatorio o a un hospital, pueda la persona que lo reciba o el profesional que lo reciba preguntarle si ha sido vacunado, si ya está vacunado, si su cronograma o su esquema de vacunación está completo, si sus hijos tienen el cronograma completo de vacunación, si sus adultos mayores han sido vacunados, si han tenido alguna dificultad para vacunarse, si están con alguna dificultad en la accesibilidad a la vacuna. En fin, tiene que haber esta instalación de responsabilidad de indagar sobre la situación de cada individuo que ingresa a una institución de la salud, como cada individuo que transita por una institución de educación. De la misma manera, en este momento se tiene que instalar en la industria, en la empresa, en el comercio, en el transporte, todo lo que se pueda promover respecto de facilitar el acceso a la vacuna e instalar la responsabilidad sobre la vacuna. Solicitar el carnet de vacunación e indicar vacunas recomendadas según calendario, o sea, todo el personal de la salud en cualquier institución que se encuentre debe de tener la posibilidad de hacer recomendaciones para que así cualquier persona que llegue pueda ser orientada, asesorada para el cumplimiento de su calendario de vacunación. Los calendarios de vacunación deben ser en este momento, formar parte de la cartelería, de la folletería que se entrega en cualquier institución, para que así entre todos podamos hacer un mejor impacto en la salud de la población y un mejor impacto en el número de personas que cumplen con su esquema de vacunación. Poder capitalizar cada oportunidad que se presente para vacunar a la población. Ahora, si por ejemplo tenemos algunos eventos como el Día del Niño, como algunos festivales que se van a hacer de a pocas personas, pero se van a empezar a hacer. Cuando pase la pandemia, vamos a volver a la vida normal y todas las actividades que se puedan hacer al aire libre y que se van a hacer recreativas, tanto actividades deportivas, actividades sociales, tiene que haber allí un nodo de vacunación, de tal manera que podamos completar la vacunación de las personas que pertenecen a nuestra comunidad. Hay que tener siempre en cuenta cuáles son las contraindicaciones específicas de cada vacuna, pero en general son bastante pocas, pero hay que conocerlas para no tener ningún tipo de evento adverso con la vacuna. Y también hay que comprender las barreras identificadas de acceso a la vacuna, por ejemplo,
cuando se encuentran obesos que no pueden movilizarse, se encuentran en su casa y realmente no están en condiciones de movilizarse. Por ejemplo, pacientes que están postrados en una cama por alguna patología, por alguna enfermedad o por alguna demencia, saber que ellos están con una barrera para acceder, entonces poder acceder con la vacuna en su domicilio, tratar de llevar la vacuna al domicilio de esas personas para que así no haya ninguna discriminación en el derecho a la vacunación. Y también hay que saber que cuando uno está en programas de vacunación se requiere de equipamientos y de insumos. Y hay que disponer de los insumos necesarios, agujas, jeringas, guantes, equipos de bioseguridad, alcohol, todo lo que significa el cuidado y la responsabilidad también que significa colocar una vacuna como un acto de profesionales de la salud. Así que en ese sentido también hay que tener la cadena de frío, hay que respetar todo lo que la caracterización y los requerimientos de cada vacuna para que así verdaderamente no se vea lesionada la vacunación ni se vea lesionada la calidad de la vacuna. Involucrar también a otras instituciones y organizaciones para movilizar recursos, facilitando la ejecución de las actividades programadas. O sea, cuando nosotros generemos un programa ya sea de formación o de concientización de la vacuna, o cuando generemos un nodo de vacunación en algún lugar, que también todas las organizaciones del lugar intervengan, colaboren, generen también espacios de ayuda para que así podamos vacunar. A veces la gente del lugar conoce a algún anciano que está solito, postrado, y que a veces no va a poder llegar, entonces es necesario esa colaboración. Por ahí la gente del lugar conoce a alguna familia descuidada que no está cumpliendo con los esquemas de vacunación porque los chicos no están yendo a la escuela y entonces por ahí no han tenido la oportunidad de presentar un carnet de vacunación. Esa facilidad que podemos darle a la gente del lugar para que así acceda a la vacuna. Recuerden que entre todos podemos hacer que estos virus desaparezcan lo antes posible cuanto más acerquemos la vacuna a la gente. Estimar las necesidades también en función de las actividades de vacunación. Tenemos que pensar también en los móviles que necesitamos para vacunar, las heladeras que tienen que estar funcionando correctamente, toda la cadena de frío tiene que estar preservada, monitoreada, controlada para que así no haya ningún riesgo, las conservadoras donde se traslada la vacuna, bueno, en fin, la jeringa, todos los uniformes para proteger al personal, o sea, todo eso hace a que se pueda llegar a tener una alta calidad en el sistema o en el programa de vacunación. Y desde la promoción entonces de la vacunación, ¿qué significa esto? Hay que sensibilizar sobre la importancia de las vacunas a la comunidad educativa. Es desde la comunidad educativa donde realmente se va a generar o se va a sembrar los enormes beneficios que tiene la vacunación. Es desde allí donde se puede lograr que todos los niños que acceden a la escuela y los niños y la familia de los niños sepan de la importancia que tiene vacunarse y que la vacuna además es un derecho del niño. O sea, los padres no pueden quitarle tampoco el derecho a la salud a un niño o el derecho a una muerte evitable por no haberse puesto la vacuna. Posicionar siempre el tema de la vacunación en los diversos espacios de participación o de intervención comunitaria, ahora que se utiliza hacer al aire libre, cocina saludable, actividades de educación física, bueno, aprovechar todos esos espacios donde donde la gente se aglutina por una determinada actividad, aprovecharlo para poner una posibilidad de vacunación, un nodo de vacunación, un control de carnet de vacunación, ¿por qué no?
comenzar a controlar los carnets de vacunación, que el carnet de vacunación sea un instrumento que nos acompañe con mucho orgullo y con mucha responsabilidad para que podamos mostrarlo que hemos cumplido el esquema de vacunación. Brindar a las familias información válida y precisa para hacer frente a creencias erróneas. Ustedes saben que ha habido muchas corrientes antivacunas, además con información muy equivocada, muy errónea, porque se han valido bueno, de términos y de realmente para asustar a la gente, porque existen los movimientos antivacunas. Bueno, hay que brindar la información correcta, saber de los beneficios que tiene vacunarse, de las vidas que se salvaron por la vacunación y además de pensar que es para las generaciones futuras, para nuestros niños, para nuestros hijos. Nosotros ya no vamos a ver algunas enfermedades en los próximos años que están en este momento en plena vacunación. Involucrar a la comunidad en las actividades de vacunación. Todo el mundo tiene que tener la posibilidad de ayudar con la vacuna, así como se colabora con otras cosas de salud o eventos sociales. También hay que ayudar e instalar la responsabilidad sobre la vacunación. Difundir el concepto de vacunación para informar sobre los riesgos de adquirir enfermedades prevenibles. Nosotros tenemos que poder transmitir que el que no se vacuna no está libre de adquirir una enfermedad. Divulgar información sobre la gratuidad y la obligatoriedad. Mientras las vacunas sean gratuitas, ¿por qué no vacunarse? Si el acceso a la vacuna es gratis, pero además es la obligatoriedad que tiene la vacuna. O sea, la vacuna, hay un esquema de vacunación obligatoria, hay otro esquema que es optativo. Todavía la vacuna de COVID es optativa momentáneamente, seguramente va a terminar como otras vacunas siendo obligatorias por ley. E incluir la temática también de la vacunación y de la inmunización en proyectos escolares, motivar a que los niños puedan tener en sus dibujos, en sus tareas escolares también el tema de la vacunación. De esa manera puedan realmente instalar la responsabilidad sobre la vacunación. Incluir la temática en los eventos deportivos, ya que se hace publicidad en los eventos deportivos, ¿por qué no instalar la necesidad de vacunar a la mayor cantidad de personas? En la feria, en las exposiciones, hablar de la vacuna. La vacuna tiene que ser como un diálogo permanente entre la comunidad entre los integrantes de la comunidad. La vacuna tiene que terminar siendo obligatoria en todos los casos. Bueno, nada, este es un dibujito y instalar la importancia del carnet de vacunación. Esto que venimos hablando, el carnet de vacunación va a terminar siendo un pasaporte para ingresar a determinados lugares. En buena hora que esto logre constituirse, porque entonces nos va a ayudar a que rápidamente o más rápidamente este virus termine ya de hacernos el daño que nos está haciendo. Y instrumentos para el seguimiento. Siempre utilizar sistemas de registro y registrar correctamente las vacunas administradas. ¿Cuántas veces llegamos a vacunarnos? Ay, no, nos olvidamos del carnet de vacunación, se nos rompió el carnet de vacunación, le damos a los chicos para que jueguen el carnet de vacunación y termina el chico rompiendo el carnet de vacunación. Entonces, para que nosotros tengamos un registro de todo nuestro cronograma de vacunación, tenemos que cuidarlo, aprender a ponerlo dentro de un plástico, no darle a los niños para que jueguen, evitar que el carnet de vacunación se moje, saber que nosotros contamos con ese instrumento, contamos con ese documento que es la vacuna que hemos recibido. Incluir también recordatorios por correo o por teléfono para que así la comunidad que ya tiene turno para la vacunación sepa que tiene que vacunarse tal día. También incluir por correo o por teléfono cuando le toca a cada niño la vacuna que tiene que concurrir al CAPS, a la institución de salud más cercana, y hacer un monitoreo rápido de la vacunación, que esto significa
que rápidamente uno pueda tener registros y saber qué cantidad de población está vacunada, dónde está la población que no se ha vacunado, quiénes son los que se han vacunado y quiénes no son los que se han vacunado, que uno pueda mapear y georreferenciar rápidamente cómo estamos en la provincia o en cualquier provincia respecto de la vacunación, cuáles son las zonas de riesgo y por qué son la gente, por qué hay zonas de riesgo, tal vez haya un problema de accesibilidad a la vacuna. Bueno, en fin, un buen registro, permite un buen monitoreo de la vacuna. Lograr esto, las visitas domiciliarias, para que así uno pueda llegar al domicilio de la gente, tanto con educación, para instalar la idea de la vacuna, la responsabilidad de la vacuna, para verificar su carnet de vacunación, como también para dar la accesibilidad a la gente que no puede pararse o que no puede deambular. Entonces, por último, en esta etapa les dejo esta frase: y las vacunas como estrategia de prevención primaria requieren de una articulación intersectorial. O sea, si bien la salud, el Ministerio de Salud, los integrantes, la familia y la comunidad de la salud es la responsable de llevar el instrumento, de llevar el procedimiento de la vacunación, la instalación de la responsabilidad de la vacunación depende de toda la comunidad, depende de los actores claves, intendentes, delegados comunales, gobernadores, personas que están a cargo liderando en entidades sociales, instituciones no gubernamentales, de tal manera que la vacuna sea una responsabilidad de todos. Bueno, por ahora vamos a cortar un ratito, ya continuamos.